En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. San Juan capítulo 11 versículo 3. Y este es un texto que el Señor nos ha regalado durante mucho tiempo. Lo hemos compartido y ha sido de mucha bendición. Ahora vamos a mirar otros aspectos, otras formas de este mismo texto bíblico que el Señor nos regala hoy. San Juan capítulo 11 verso 3 al versículo 10. Y le invito, si todavía se encuentra de pie, si puede colocarse sobre sus pies, perdón, si todavía está sentado, si puede colocarse sobre sus pies, que lo haga para mayor reverencia ante esta palabra en la cual nos vamos a gozar en esta mañana. Dice San Juan 11:3 al verso 10: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿De quién estamos hablando? De Lázaro, ¿verdad? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Espíritu de Dios, yo una vez más invoco tu presencia sobre este momento, sobre esta predicación. Y como cantamos hace unos momentos, ven Espíritu Santo, transfórmanos, renuévanos, reposa sobre nosotros, Señor, y dirígenos en esta palabra que debemos de predicar el día de hoy. Yo te doy gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, y te quiero suplicar pues que ahora prepare nuestros corazones y tomes también el control de mi voz, de mi vida, Señor, para poder predicar aquella palabra que tú me has regalado, bendito Dios. Te doy gracias en Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Ok. La muerte de Lázaro es uno de los textos bíblicos que podríamos decir mayor impacto causa. Mayor impacto causa. Escuchaba a un periodista secular, no creyente, diciendo definitivamente el mejor periodista fue el Evangelio de Juan, fue el escritor del Evangelio de Juan, y exactamente hacía referencia al texto donde resucita Lázaro, y decía, y le preguntaban, ¿pero por qué? Es un periodista muy reconocido de Colombia, y le preguntaban, ¿por qué? Y dice, porque es que narra las cosas como si fueran simplemente los hechos, sin dar su punto de vista. Y Jesús vino y le dijo: Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó. No dice el periodista y wow, impresionantemente se levantó, hizo. Dicen los periodistas: definitivamente la Biblia fue escrita de una forma excelente, magistral. Dicen los periodistas seculares, fue escrita de una forma magistral. Y en especial con este texto bíblico, la muerte de Lázaro y su resurrección es uno de los milagros más impactantes de Jesús. ¿Y por qué es uno de los milagros más impactantes? Porque en primer lugar resucitó a un hombre que llevaba 4 días de muerto. Jesús hizo otras resurrecciones. El hijo de la viuda de Naín, dice que iban para el velorio, había acabado de morir ese día. Iban para el velorio, iban todos cargando, y él dijo: paren un momentico, y oró por él, y prun, el niño se levantó. Y la viuda quedó completamente agradecida y le cambió en todas sus circunstancias, le cambió toda la perspectiva. Llevaba un día de muerto, no llevaba un día de muerto. Pero una de las cosas más impactantes que uno ve en la resurrección de Lázaro es que llevaba 4 días. Jesús lo dejó podrir. Para resucitarlo lo dejó podrir. O sea, es tremendo. Eso es una de las cosas más impactantes. Ahora, también es muy impactante el contexto en que lo hizo. Porque uno de los milagros más grandes lo hace en una de las persecuciones más bravas que estaba viviendo Jesús. Estamos hablando de
los últimos tiempos de Jesús. Y el capítulo 10, el versículo 30 del capítulo 10 dice, 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y luego el versículo 39 vuelve y repite, procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado Juan bautizando, y se quedó allí. A Jesús le toca, acaba de huir, hace unos pocos días, acaba de huir porque lo iban ya a apedrear. Estaba en un punto de su ministerio donde los fariseos no lo soportaban, donde los sacerdotes no lo soportaban, donde no lo querían más, definitivamente. ¿Y por qué? Es que declara ser hijo de Dios, es que declara ser, es que también se cree Dios, es que definitivamente hay que eliminarlo, hay que acabarlo. Entonces también es muy impactante el contexto en el cual él hace este milagro, en un contexto de persecución, alta persecución. Por ende, Jesús le enseña a sus discípulos en este texto bíblico. No nos vamos a enfocar ni en Marta, no nos vamos a enfocar en María, no nos vamos a enfocar ni siquiera en Lázaro, nos vamos a enfocar en los discípulos. Jesús tiene una discusión con los discípulos antes de volver a Betania, ¿verdad? Jesús le enseña a los discípulos y a sus amados, a sus seguidores, a vivir en medio de la persecución, a vivir en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lo que está pasando detrás de todo este contexto. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? En el capítulo 12. Dice la palabra en el capítulo 11 que entonces decidieron los fariseos que tenían que matar también a Lázaro, porque debido a su resurrección, las cosas más ilógicas de la vida, pero debido a que resucitó, mucha gente estaba creyendo en Jesús. Entonces había que matar o rematar al que ya había resucitado, volverlo a matar, sí. ¿Y Lázaro qué hace en medio de las circunstancias de persecución? Mero banquete público. Dice que invita a todos sus amigos, invita a Jesús para que venga y comparta con ellos. Lázaro aprendió la lección, los discípulos aprendieron la lección, se fueron a hacer un banquete, a cenar a la casa de Lázaro cuando los estaban persiguiendo para matarlos. Esa es la conclusión de todo este texto bíblico del capítulo 11, cómo llegamos al capítulo 12. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo ve Jesús las circunstancias de este mundo? ¿Cómo ve Jesús las circunstancias que le rodeaban? ¿Qué le llevó a vivir una vida tan arriesgada? Porque Jesús constantemente se estaba poniendo en riesgo. ¿Cuál era el factor por el cual Jesús tomaba decisiones? ¿Qué es lo que impulsaba a Jesús a tomar decisiones? Y de hecho la predicación del día de hoy tiene ese título: decisiones divinas o circunstanciales. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos constantemente. No me canso de ver cómo Jesús vino a la tierra a mostrarnos, a enseñarnos a vivir. Jesús pudo haber hecho todo su sacrificio, derramar su sangre, no sé, entregar todas sus cosas, salvarnos solamente desde el punto de vista espiritual. Pero el deseo de su corazón era venir a la tierra, durar aquí 33 años aproximadamente, enseñándonos a vivir en la tierra, enseñándonos cómo, como ser humano, podíamos nosotros también vencer. Y es ahí donde encontramos entonces a Jesús, cuando el versículo 4 dice que oyendo Jesús viene y dice: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que la gloria de Dios, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y dice que las amaba en gran manera, amaba a Marta, amaba a María y a Lázaro, y dice que cuando oyó que estaba enfermo se queda 2 días más. Primer reacción ante las circunstancias de Jesús. Primer reacción que entendemos ahí, que vemos: Jesús no se mueve por las circunstancias. Ahora, ¿por qué Jesús se quedó 2 días más? Hay varias razones, podríamos decir. Una de las razones indudables por la cual Jesús se pudo haber quedado allí es para que cuando llegase a Betania, pues Lázaro ya estuviera muerto. Si no, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste?
La idea era que Lázaro estuviese muerto, ¿verdad? Para poder llegar y hacer su obra. Jesús se queda 2 días más. Pero cuando uno se da cuenta que lleva 4 días, uno se da cuenta que Jesús pudo haber salido inmediatamente y aún hubiese llegado y ya Lázaro estaría muerto, ¿no es cierto? Entonces uno ve otra intención secundaria. Y la intención de Jesús es que no solamente estuviera muerto, sino podrido. Sí, yo necesito que esté bien descompuesto para que el milagro sea aún mayor todavía, sea aún más grande todavía, porque iba a impactar la vida de sus amigos. Entre más amigos sean de Jesús, más impactante va a ser la gloria de Dios, más impactante va a ser el milagro. Él resucitó a su amigo cuando llevaba 4 días. Entonces obviamente se queda 2 días más para que cuando Jesús llegara allí ya llevara 4 días de muerto. ¡Wow! Súper impactante. Esas dos razones son indudables, irrefutables de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay una tercera razón que se relaciona con el libro completo. Hay una tercera razón que yo veo acá de parte de Jesús, y esa es en la que nos vamos a enfocar hoy, y es que la verdad es que Juan nos presenta siempre a Jesús tomando la iniciativa, no actuando por imposición. Pocas veces usted va a encontrar a Jesús que le digan, haga esto, y Jesús lo hace. Tiene que ser una persona que vaya conforme al corazón de Dios. Los discípulos por alguna vez se le arrimaron y le dijeron, Señor, ese centurión que te está pidiendo es buena gente, se ha comportado bien con la gente, por favor. Y Jesús procede, porque ellos tenían un corazón conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Pero pocas veces encuentra usted eso en la Biblia, y en especial en el Evangelio de Juan, constantemente nos repite una y otra vez que Jesús no actuaba por imposición, Jesús actuaba por propósito. Por ejemplo, las bodas de Caná, capítulo 2 de Juan. Llega María, mi mamá. Llega la mamá. Jesús, no tienen vino. ¿Y qué le responde Jesús? Claro, mamá, dígame qué hay que hacer. ¿Qué quiere, mamita? Dígame. No. Ni siquiera por imposición de su mamá. Inmediatamente le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Con decirle todavía no ha llegado mi hora, ¿qué es lo que le está diciendo? El propósito de Dios no dice que yo a estas alturas debo estar haciendo milagros. Todavía no, mujer. Espérese siquiera un año más. Algo así más o menos lo que le está transmitiendo. Y viendo la fe de María, el corazón de Jesús se conmueve. Y dice entonces María que va con todos los sirvientes y le dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces Jesús, esta mujer toca mi corazón, y entonces viene y hace el milagro. Viene y reacciona. Luego en el capítulo 7, ¿qué sucede? Mis hermanos vienen. Y vienen los hermanos, la familia. Qué interesante que estemos viendo que Juan nos hace mucho énfasis en que Jesús no aceptaba ni siquiera la imposición de la familia. Estaba por encima, el propósito de Dios por encima aún de la misma familia. Y venían los hermanos que no creían en Él y le decían en el capítulo 7, pues ya estamos en la fiesta, entonces ¿qué? ¿No vas a subir a la fiesta a hacer tus milagros, a hacer tus obras? Cualquiera que se quiere dar a conocer, sube y hace estas cosas en público para que le conozcan. ¿Y qué responde Jesús? Vuestro tiempo siempre está dispuesto, mas mi hora no ha llegado. Este no es el propósito del Padre. Ustedes están locos. Ustedes para tener fama, para hacer show, para montar TikTok y cosas, ustedes todo el tiempo están dispuestos, pero la obra de mi Padre va por otro lado. El propósito está por encima de ustedes, muchachos. Qué pena. No se dejaba impulsar ni empujar locamente de parte de sus hermanos. Ahí lo vemos a Jesús en la fiesta, entonces no porque sus hermanos se lo impusieran. San Juan capítulo 4. ¿Y qué dice Jesús? Dice que
vamos para Galilea. Y decía la cultura, imponía la cultura, que había que dar la vuelta por Perea. Pero dice, pero me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y porque es la voluntad de Dios. Así sencillo. Sí, Jesús groserito no era, pero él se hacía la voluntad del Padre. Porque puedo, porque quiero y porque es la voluntad, el propósito, porque va conforme al propósito divino. Y así mismo deberíamos actuar nosotros. Primero, es el propósito de Dios, hágalo. Segundo, puede hacerlo, hágalo. Tercero, si las dos primeras son positivas, usted quiere hacerlo. Usted debe querer hacerlo, debe tener el deseo de hacerlo, porque es el propósito de Dios y porque Dios le dio la capacidad de poderlo hacer. Sencillamente yo lo quiero hacer, porque Dios me está mandando a hacerlo. Esas son las intenciones. Ahora, si terminamos el libro de Juan, entonces claro, cuando nos enseña a un Jesús que actúa no por imposición, sino porque él mismo tomaba la iniciativa, entonces uno puede entender al final del libro de Juan por qué murió Jesús. ¿A él lo mataron o él se entregó? Él toma la iniciativa de morir. Él toma la iniciativa de entregarse, voluntariamente se entrega. Y eso es lo que interpreta Pablo en Efesios capítulo 3, donde dice, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él se despojó a sí mismo, porque él siempre tomaba la iniciativa. Nos enseña mucho, iglesia. Jesús nos enseña mucho. Tú deberías tomar la iniciativa para muchas cosas, solamente porque si va conforme al propósito de Dios, tú quieres y tú puedes. Porque Dios te da con que, Dios te abre las puertas. Jesús le enseña a sus discípulos que mientras respiren, que mientras vivan, deben vivir por las decisiones divinas. Que mientras ellos tengan existencia, Dios les permita estar en esta tierra, ellos deben de tomar decisiones divinas, conforme al propósito de Dios y no conforme a las circunstancias terrenales temporales. Porque créame, en esta tierra toda presión pasa. Toda circunstancia, buena o mala, es pasajera, es terrenal. De hecho, Jesús vuelve y toma otra decisión que va en contra de la psicología de esos discípulos. Jesús los quería confundir en alguna manera, de alguna manera. Dice que entonces el versículo 7, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Eso volvió locos a los discípulos. Pero a usted, ¿cómo le ocurre? Para los discípulos era muy normal, fue muy normal que los mensajeros de Marta y María subiesen y le dijeran a Jesús, Lázaro está enfermo, y Jesús se hubiese querido quedar. ¿Por qué? Pues es que nos vinimos de Judea, de Jerusalén, porque nos iban a apedrear, porque nos iban a matar. Entonces es normal que Jesús no quiera ir por allá. Ellos no entendían el concepto de los 4 días de podrido. Ellos no entendían que la cosa iba para más grande. Ellos creyeron, claro, a Jesús le da chuto, a Jesús le dio miedito, es mejor que nos quedemos aquí. Oh, claro que obviamente ellos eran respetuosos. Ellos decían, no, es prudente que nos quedemos acá, pero dentro de su corazón, es que da sustico. Entonces cuando Jesús viene y dice, vamos para Judea, muchachos. ¿Qué? Pero oiga pues, Señor, inmediatamente reaccionaron. Ellos reaccionaron, le dijeron en el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Posiblemente muchos de esos discípulos no estaban velando tanto por la seguridad de Jesús. Es que es su propio cuello, es que son ellos los que los discípulos reaccionaron como quien vive por las circunstancias. Nos están persiguiendo, nos van a matar y usted otra vez para allá.
eso es inaudito, porque ahora sí quieres bajar. ¿Quería Jesús ponerles en riesgo de muerte? ¿Quería Jesús arriesgar la vida de ellos? ¿Eso es un acto suicida? De hecho, cuando termina la conversación con ellos, a mí me llamó mucho la atención que en el versículo 16, cuando Jesús ya les dice, al final del 14 dice, perdón, el 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y en el versículo 16, Tomás, el de las dudas, el de chutico, ese sí tenía chuto, a ese sí le dio susto. Dijo entonces Tomás, llamado Didimas, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo no entendí ese versículo hasta el día de hoy. Man ya sabía que Jesús quiere que nos maten. Jesús nos está tirando al agua, nos está echando donde nos van a matar. Jesús nos está haciendo correr riesgo. Corre riesgo nuestra vida por hacer la voluntad y el propósito del Padre. Y es que a la verdad, uno mira eso y es que caminar con Jesús puede llegar a ser bien arriesgado. Puede llegar a ser un riesgo. Sí, Jesús se encarga de ponerle una adrenalina a la vida de uno. Interesante. Él te llama a ir en contra de lo que no puedes ir en contra. Él te llama a hacer cosas que te pide que le hables a tus enemigos. Eso, si usted quiere saber lo que es adrenalina, vaya, háblele a un enemigo. Jesús lo manda a amarlos y a hablarle a sus enemigos, inclusive hasta pedirles perdón. Eso es mucha adrenalina. Jesús, pero y me dijo y me trató y usted se llena de motivos y se llena de un montón de sentimientos y Jesús le dice, hágale pues. Pero y si la vez pasada me pegó, y si la vez pasada me dio un golpe, ahora cuánto me irá a dar, hágale pues. Riesgoso. Corre riesgo la vida de todo aquel que sigue a Jesús. Sí, corre riesgo. Te pide que expreses perdón al que te hizo y te quiere hacer daño. Que le expreses perdón y que de vez en cuando hagas un postrecito y vayas y le lleves. Y que cuando él te lo traiga confíes en que no está envenenado. Corre riesgo la vida del artista. Ojo con eso. Te lleva a lugares donde tú jamás irías voluntariamente. Jamás. Pero te lleva. ¿Y por qué? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted, vaya. Señor, yo por allá no iría. Vaya. Corre riesgo cuando tú sigues. Por eso Jesús, cuando la gente lo seguía, él paraba, venga. Toda persona que va a construir, ¿recuerdan el texto? Toda persona que va a construir, primero mira si tiene plata. No vaya a ser que eche los cimientos, empiece a levantar muros y se quedó ahí y se convierte en burla de todo el pueblo. Nadie va a la guerra si no tiene soldados suficientes. No vaya a ser que cuando esté frente al otro le dé miedo, le dé susto y se tenga que devolver y quede en ridículo. Calculen bien si me quieren seguir. Calculen bien si tienen con qué. Porque corre riesgo la vida del artista. Corre riesgo la vida de todo aquel que sigue a Jesús. Jesús nos invita nos invita a soñar sin plata. Y es riesgoso. Porque usted sueña, ay, yo quiero esto, ay, yo quiero hacer aquello por la obra del Señor, ay, yo quiero glorificar, ay, yo quiero exaltar, ay, yo quiero. Y entonces llega el momento que así como a Moisés, para en el capítulo 3 de Éxodo, le dice Dios, hágale pues. Ay no, Señor, pero si todavía no hay plata. Yo te puse ese sueño. Empréndalo. Del primer paso. Señor, pero si no tengo nada. No, tiene mucho, me tiene a mí, hágale. Eso es riesgoso. Soñar con Jesús. Hasta soñar es complicado, es peligroso. Pero es una maravilla porque todo lo que Jesús hace, lo hace para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ello. Jesús te invita
a vivir una vida arriesgada, para que su gloria sea levantada, sea exaltada. Jesús le responde a los discípulos hablan como quien piensa conforme a las circunstancias. No, Señor, pero mire, eso está muy difícil, eso está muy riesgoso, corre riesgo nuestra vida, Señor, pero ¿cómo vamos a ir allá? Jesús responde en el versículo 9 con una de las frases muy impactantes de la Biblia. Dice: ¿no tiene el día 12 horas? Empieza por ahí, diciendo: ¿no tiene el día 12 horas? Y con eso los pone a reflexionar. Obviamente, si estuviéramos hablando en forma literal de 12 horas de un día, los discípulos dirían: bueno, sí, antes de que se acabe el día debemos de volver. Pero es que ya llevaban mínimo 2 días allí en Perea, donde estaban, el lugar, pues cerca del lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, ¿verdad? Entonces no está diciendo Jesús: por la mañana nos vinimos de Jerusalén, por la tarde vamos a regresar. No, Jesús lo que está diciendo de las 12 horas, está hablando del tiempo de vida de las personas. Está hablando del tiempo en el que podían caminar, en el que podían todavía ver la luz, en el que ellos podían tener acceso a esa cosa. Dice, a esa luz, a esa dirección. ¿No tiene el día 12 horas? Eso se puede interpretar de diferentes maneras y puede enseñarnos, más bien, nos puede enseñar varias cosas. Lo primero que nos enseña esa respuesta de Jesús es que no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa, el día tiene 12 horas y mientras todavía estés en tus 12 horas, las circunstancias pueden mejorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Esta iglesia no es evangélica, no somos panderetos, pero bueno, no, lo entendemos, lo consideramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Por más duras que sean las circunstancias, por más hundido, Jesús viene y te dice: papito, el día tiene 12 horas y sus 12 horas no se han acabado. No se preocupe, las cosas pueden mejorar. Estás pasando por un mal momento, mañana vas a gozar. Lo importante es que usted en todo momento aproveche estas 12 horas. ¿Por qué? Porque, listo, la vida tiene 12 horas, hay oportunidad todavía de hacer más, de vivir más, de levantarse nuevamente, de ver la gloria de Dios y los milagros de Dios nuevamente. Todavía estamos a tiempo de ver milagros. Todavía estamos a tiempo de orar. Y usted, querida mamá, que tiene ese hijo rebelde, contumaz. ¿Qué significa contumaz? Rebelde. Ignorante a veces de lo que es la vida y tomando decisiones locas, creyendo que hay que vivir la vida loca. ¿Sabe qué le dice el Señor? No se preocupe. El día tiene 12 horas. Siga orando por él. No se le ha acabado la oportunidad. Todavía lo puedo rescatar. Todavía lo puedo sacar. No se preocupe. Las circunstancias no son el propósito. Las circunstancias son temporales, pasan. Pero el propósito de Dios de salvación para tu familia sigue firme, sigue en pie. El día tiene 12 horas. Pero en segundo lugar, si el día tiene 12 horas, hay tiempo para hacer lo que Dios quiere que sea hecho. En otras palabras, la voluntad de Dios se cumplirá en ti completamente, sin faltarle absolutamente nada. Cuando a veces dudamos de las promesas de Dios, Dios viene y te dice nuevamente: pero es que el día tiene 12 horas. Pero es que yo le cumplí a usted, yo le prometí, pero no tiene que ser a las 3 de la tarde. Puede ser a las 11:59 y todavía no se acabó el día. El día tiene 12 horas. Claro que para el judío estamos hablando de 6 a 6, ¿no es cierto? De 6 a 6. Hasta que todavía estemos de día, Dios puede cumplir sus promesas. Y las piensa cumplir. La voluntad de Dios se va a cumplir en ti completamente. Completamente. El propósito de Dios para tu vida se va a cumplir antes de que te mueras. Y si te mueres es porque ya cumplió. Así de sencillo.
Gócese esta vida, gócese en la presencia de Dios. No sufra por las circunstancias y mucho menos tome decisiones por las circunstancias actuales. El Señor tiene propósitos y los va a cumplir hasta el último momento. Pero también el hecho de que te diga, el día tiene 12 horas, también te está diciendo, no más 12 horas. O con eso. O sea, así como dice aquel filósofo redimido, sin prisa, pero sin pausa. Sí, mucho cuidado, porque no hay tiempo, hay tiempo suficiente en la vida para todo, pero no hay tiempo para perder. Para eso es para lo único que no hay tiempo, para perder tiempo. No hay tiempo que perder. Aunque son 12 horas, solamente hay 12 horas. No se pueden prolongar. Mire, muchas personas están llegando al final de sus 12 horas. Y si usted no cree que esas 12 horas se acaban, pregúntele a Lázaro. Lo que Jesús está diciendo es eso. Jesús está diciendo, mira, no tiene el día 12 horas. El que anda de día, o sea, ustedes, discípulos, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, dícese de Lázaro, que murió, se le acabaron sus 12 horas, tropieza, porque no hay luz en él. Y por eso hay que resucitarlo, para que vuelva al día. Eso es lo que Jesús estaba transmitiendo aquí a sus discípulos. A Lázaro se le acabó el tiempo y muchas personas van a llegar al final de sus días sin opción de resurrección como Lázaro, queriendo que esos últimos años, que esas últimas horas se conviertan en días. Muchos de nosotros vamos a llegar a las últimas horas queriendo que se nos alargue un poquito más, que esas horas se conviertan en días para poder aprovechar más. Vamos a querer que esos últimos días se nos conviertan en años completos, en meses, que se nos alargue el tiempo. Y el Señor dice, en esos últimos tiempos deberías estar gozándote de todo lo que construiste mientras duraste tus 12 horas. Aprovecha tus 12 horas, porque no hay más. ¿Qué estás haciendo? Tantas personas que conozco diciéndole al Señor, cuando me pensione te serviré. Regularmente son las personas que se pensionan y siguen trabajando voluntariamente. Reciben su pensión y siguen trabajando porque aman tanto el dinero que siguen trabajando. Cuando suceda esto, yo le serviré al Señor. Mira, si tú no tienes la disposición y el corazón para servirle aquí, ahora, créeme, tus últimos días, discúlpame que te lo diga de esta manera, pero ¿ya para qué? Pues, como siervo de Dios, con dolor en el corazón y con respeto por mi Dios, por un Dios que me duele y al cual amo, yo le digo, no le ofrezca los sobrados a Dios. No le ofrezca lo que le sobra de su vida. No, Señor, es que yo me tengo que capitalizar primero, tengo que organizar. Eso va en el camino. Yo empecé a servirle al Señor y me casé y me organicé sin haberme capitalizado, y el Señor me está capitalizando en medio del camino. El Señor está organizando mi vida, está estructurando mi vida en medio del camino. Y eso me di cuenta anoche cuando mi esposa y mi hijo me hicieron un video que subí al estado, que yo, Señor, yo he ganado tanto menos pelo. Uy, en ese video quedó muy evidente la cosa, ¿no? Que se ha ganado bastante menos pelo. Qué cosa, eso se ha perdido por todos los lados. Pero tremendo, o sea, el Señor nos ha venido capitalizando poco a poco. Iglesia, tiene 12 horas para servirle al Señor. No más. El día que el Señor dice, nos vamos, créame, usted no va a poder alargar ni un segundo más de su vida. Ni un segundo más. Entonces, aunque hoy 12 horas, hay tiempo suficiente en la vida para todo, pero no hay tiempo para perder. Para eso es para lo único que no hay tiempo. No hay tiempo que perder.
Y por último, iglesia, hablar de la luz sin hablar de Jesús es incoherente. Obviamente, Él también está diciendo, mire, mientras usted esté en esas 12 horas, usted tiene luz, siempre y cuando esté cerca de Jesús. Juan lo describe de esta manera, mire, cuando en el capítulo 13, versículo 30, Judas traiciona a Jesús, están todos sentados en la última cena, y quiero ir un momentico ahí, 2 hojitas adelante, capítulo 13, versículo 30, y mire cómo lo expresa Juan. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era. ¿Por qué le interesa a Juan decir que era de noche? ¿Por qué a Juan le interesa decir que cuando Judas salió de la habitación donde estaba Jesús, inmediatamente sale a la noche? Se alejó de Jesús. Usted y yo tenemos un privilegio muy grande, iglesia. Usted y yo tenemos un privilegio magnífico. Tenemos a Jesús. Los cristianos sabemos que no tropezamos porque tenemos la luz verdadera de este mundo. Usted y yo, escuche bien eso, cuidado que se encalambra la niña con un cable. Usted y yo sabemos y tenemos algo muy claro. Cuando usted tiene que tomar decisiones, usted no tropieza. La palabra de Dios lo dice. La palabra que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, yo le he preguntado tanto al Señor en mi vida, por ese Salmo capítulo 1, Señor, es que, ¿cómo es eso de que todo lo que haga prosperará? Sí. Las circunstancias son pasajeras, pero todo lo que usted haga, cuando usted está en la luz, en Cristo, la promesa es que sale adelante. Emprenda el proyecto. Mucha gente se acerca a mí y me pregunta, pastor, es que quiero emprender este proyecto, es que quiero independizar esto, es que quiero salir adelante con esto, ¿usted qué opina? Yo, si usted tiene un corazón recto, hágalo. La palabra de Dios lo que promete es todo lo que usted haga prosperará. Fíjese que tenga un corazón recto y hágale para adelante. ¿Y un corazón recto es qué? Un corazón apegado a Jesús, dispuesto a seguir a Jesús, dispuesto a caminar con Jesús. Hágale, proyecte, dele. No tropezamos. Alejarnos de Jesús es oscuridad. Cuando usted se aleja de la voluntad de Dios, ¿en qué vive? En oscuridad, y empieza a tomar decisiones aceleradas, y empieza a tomar decisiones locas, y empieza a invertir en esto, y empieza a sacar allí, y a prestar allí, y a sacar de allí para meterse allí, y se aparta de la luz de Jesús. Gracias al Señor que no se han acabado las 12 horas, para que podamos volver otra vez a la luz. A Judas sí se le acabaron. Lo cogieron las 12 horas de noche, en la oscuridad, en unas tinieblas impresionantes. El que se aleja de Jesús es como el que muere. Y es la comparación que aquí está haciendo. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque está con Jesús. Ve la luz de este mundo. Ve a Jesús, está con Jesús. Jesús te da claridad en qué haces, qué no haces, dónde inviertes, dónde no inviertes, dónde te mueves, dónde no te mueves, a quién le dices, a quién no le dices, qué no dices. Jesús es la luz. Pero el que anda en oscuridad, dice, pero el que anda de noche tropieza, constantemente tropieza, porque no hay luz en él. Y dicho esto, dice nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. Aquel tiene a Jesús con aquel que ha muerto. ¿Y cuántos cristianos hoy en día estamos viviendo en muerte?
Porque aunque cantamos, aunque adoramos, nos alejamos hace rato de Jesús. Recuerde lo que decíamos al principio. ¿Cuál es la diferencia entre una música cristiana y una música secular? El corazón de quien la canta. Usted puede cantar música cristiana, cantarla como música secular. Una canción más, un ritmo más. Y está viviendo en oscuridad. Te queda poco tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Porque para muchos de nosotros, de esas 12 horas, tal vez nos quedan 3, 2, 1, media. Otros dirán, no, a mí todavía me quedan 6. Quedan 8. Listo. Lo importante no es cuántas te quedan. La palabra de Dios es Dios quien decide cuánto tiempo te queda. ¿Cómo estás aprovechando? Las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando conforme a la espiritualidad, al propósito como Jesús, o conforme a las circunstancias que vivimos. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y sabes, quiero invitarte a meditar en algo mientras tienes ahí los ojos cerrados. Mi esposa y yo hablábamos de este tema en una noche romántica de aniversario. Qué temas tan profundos, tan románticos los de nosotros. Hablábamos de este tema, de esta predicación, y yo le decía, las corporaciones muchas veces te impiden tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entre más corporaciones agregues a tu vida, más difícil te va a ser poder hacer la voluntad de Dios. Jesús todo el tiempo desechó las instituciones como las escuelas de fariseos, hasta el mismo templo, que se convirtió en una corporación que enseñaba algo diferente. Dios te quiere libre. Dios te quiere libre. Y voy a utilizar una palabra que ustedes conocen. Dios te quiere independiente para Él. Te quiere independizar para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Y le estoy hablando al área económica de tu vida. Para que puedas ser libre para servirle. Pero la independencia debe ser para Él. La independencia no puede ser tomada como una excusa para yo simplemente hacer lo mío. No, la independencia es para Él, para que tú te puedas entregar a Él con libertad, para que puedas disponer de tu tiempo, de tu economía, de tus decisiones, y las decisiones sean tomadas espiritualmente y no conforme a cosas terrenales, temporales. Y Jesús viene en esta mañana y te dice, todavía tienes tiempo. Si todavía estás vivo es porque no se ha acabado tu tiempo. Y tu familia todavía está en mi propósito. Y lo que yo te prometí todavía está en mis planes del Señor. Todavía lo tengo ahí. No creas que yo he olvidado ninguna, ni una sola de mis promesas. No te vas de este mundo hasta que yo no cumpla mi propósito en ti. El Señor tiene el control. Puedes confiar plenamente en que Él tiene el control y por ende puedes aprovechar estas 12 horas que te quedan. Que quedan de estas 12 horas, lo que queda de este resto de vida, aprovéchalo al servicio, aprovéchalo para glorificar, aprovéchalo para exaltar, aprovéchalo para bendecir, adorar al Rey de Reyes, al Señor, aprovéchalo para glorificar.
No sea que te lleguen los últimos tiempos y tengas algo de qué lamentar, que tus últimos años, y escucha esto, así sean en una cama, postrado, sean dándole gracias al Señor por la vida que te permitió vivir, por las cosas que te permitió ver, por lo que te permitió servir y experimentar en su presencia. No importa cómo va a ser mi vejez, si estoy viviendo mis 12 horas al servicio, a la honra, a la gloria, si estoy tomando mis decisiones, no por imposición como me enseñó Jesús, sino tomando la delantera, porque conozco el propósito de Dios para mí, porque conozco lo que Dios ha diseñado, el proyecto de Dios para mi vida. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.